Atrapé a mi novio siéndome infiel, pero no me enojé, él mató a mi mejor amiga frente a mí, mi novio. Estaba en la cama íntimamente enroscado con mi mejor amiga, me escondí debajo de la cama grabándolo. Todo en secreto. De repente los gemidos apasionados de mi amiga se convirtieron en gritos. Desesperados, la cama comenzó a temblar violentamente y la sangre goteaba al suelo como una cascada. Entonces la cabeza ensangrentada de mi amiga rodó por el piso con los ojos abiertos mirando directamente hacia mí. Sentí que mi alma abandonaba mi cuerpo en ese instante. ¿Qué está pasando? Mi novio acaba de matar a alguien. Hoy vine aquí para atraparlo siéndome infiel. Pero nunca esperé encontrarme con una escena de asesinato en la cama. Mi novio Gael se estaba riendo. Y el nauseabundo sonido del cuchillo perforando la carne todavía era audible. Me tapé con acento agudo la boca con la mano, obligándome a no hacer ningún ruido mientras las lágrimas corrían por mi rostro. Pero ¿por qué mataría a alguien? Algunos minutos después los movimientos de Gael se detuvieron. Parecía que se había cansado de apuñalar y se recostó en la cama empapada de sangre encendiendo un cigarro. Fue entonces cuando mi celular vibró con una notificación de WhatsApp. Mi corazón casi se detuvo mientras intentaba desesperadamente amortiguar el sonido, pero él pareció escuchar la vibración. Hizo un sonido de desconfianza. Sentí que la cama se movía ligeramente, parecía que estaba levantando las sábanas buscando el origen del ruido. Casi grité mientras intentaba poner el teléfono en silencio. Justo cuando lo logré, llegó la llamada de Gael. El tono hueco del teléfono sonando continuó durante casi un minuto. Al ver que no contesté, colgó y envió un mensaje de voz por WhatsApp. Amor, ¿estás dormida? Hoy haré horas extra, así que no voy a volver a casa a dormir. Terminó de hablar y lo vi ponerse las chanclas y salir de la cama. El piso estaba cubierto de la sangre fresca de mi mejor amiga Valeria, y Gael caminó por él dejando un rastro de huellas ensangrentadas. Parecía estar buscando algo en la habitación. De repente soltó dos fuertes tus. Me sobresalté y olvidé cómo respirar. Mis nervios estaban al límite. La cabeza ensangrentada y decapitada de Valeria estaba justo frente a mí, mirándome fijamente. La sangre todavía manaba de su cuello cortado y su rostro estaba congelado en una expresión de choque y terror. Gael caminó por la habitación completamente desnudo durante unos minutos, aparentemente sin encontrar lo que buscaba. Fue a la cocina, tomó un cuchillo de carnicero y volvió a la cama. Sus grandes pies estaban justo frente a mí mientras comenzaba a desmembrar el cuerpo, cortando meticulosamente como si estuviera picando vegetales. Accidentalmente pateó la cabeza de Valeria. La cabeza empapada de sangre rodó debajo de la cama, casi cara a cara conmigo. Me tapé con acento agudo la boca con la mano, temblando incontrolablemente. El abrumador olor a sangre me hacía querer vomitar. Pero de alguna manera encontré el valor para estirar la mano y empujar su cabeza un poco más lejos. Fue entonces cuando Gael, caminando por la habitación, pateó la cabeza de Valeria como si fuera una pelota de fútbol, lanzándola lejos. Gael se detuvo por un momento, interrumpiendo lo que hacía. Su mano sostenía el cuchillo de cocina que aún goteaba sangre. Rezaba silenciosamente en mi corazón: no mires debajo de la cama, no mires debajo de la cama. Gael se quedó quieto por unos segundos, luego caminó hasta recoger la cabeza decapitada. Suspiré, aliviada. Parecía que aún no me había descubierto. Mi cerebro trabajaba a 1000 por hora intentando pensar en cómo escapar. El apartamento de Valeria estaba en el 10º piso, así que saltar por la ventana estaba fuera de cuestión. Parecía que tendría que esperar a que Gael terminara de deshacerse del cuerpo y se fuera para poder huir con seguridad, pero
Podría aguantar hasta entonces. La sangre fresca continuaba esparciéndose hacia la parte inferior de la cama. Me retorcí y me empujé más adentro para evitar que la sangre llegara a mi boca. Gael siguió desmembrando el cuerpo por un rato más. De repente la mano de Valeria cayó al suelo. Mi corazón casi se detuvo. Si él se agachaba para recogerla, sin duda me vería. Gael se detuvo y luego lentamente se agachó para recoger la mano. Cerré los ojos de puro terror, cubriendo mi boca para ahogar un grito, rezando al cielo por un milagro. El siguiente segundo, un golpe repentino en la puerta interrumpió todo el movimiento de Gael. Se detuvo de inmediato, manteniendo esa postura encorvada sin moverse. Durante mucho tiempo los golpes en la puerta sonaron de nuevo, seguidos por un grito fuerte desde el otro lado. Llegué, abre la puerta. Reconocí, era Javier, el novio de Valeria. Gael dudó por un momento. Tosió 2 veces, pero aún así se enderezó y fue hacia la puerta. Se puso ropa limpia, escondió el cuchillo detrás de su espalda y se detuvo en la entrada. Mi corazón se apretó de terror. Si Javier entraba y comenzaba a pelear con Gael, tal vez podría usar el caos para escapar. Me moví más cerca del borde de la cama, lista para correr en cualquier momento. Gael dudó un momento y luego abrió la puerta. Ya pasó un buen rato. ¿Todavía no terminaste, Javier?, dijo desde afuera con un tono ligeramente irritado. Mi corazón se hundió. Javier sabía sobre el romance entre ellos, por lo que parecía ya habían planeado esto juntos. Gael fumaba en silencio. Fue entonces cuando Javier notó la sangre en el cuerpo de Gael y el olor nauseabundo que impregnaba el apartamento. Su rostro se puso pálido de inmediato. ¿Qué hiciste?, Javier preguntó horrorizado. Gael sonrió de manera macabra. ¿No es obvio? Javier se quedó paralizado. Él avanzó y agarró a Gael por el cuello de la camisa. Tú la mataste, tartamudeó Javier. Yo pensé que dijiste que solo estábamos jugando. ¿Cómo pudiste matarla? Pensé que no te importaba si moría, respondió Gael con el rostro inexpresivo. Para él matar parecía algo cotidiano. Javier se desplomó en el suelo intentando desesperadamente respirar. Los ojos de Gael eran fríos como el hielo, pero una sonrisa se dibujaba en la comisura de sus labios. Ayúdame a deshacerme de ella. Si la policía se entera, tú también estarás en problemas. La ira de Javier explotó. Estupideces, fuiste tú quien la mató. Yo no tengo nada que ver con esto. No intentes arrastrarme a esta pesadilla. De repente Gael avanzó y agarró a Javier por el cuello de la camisa, presionando el cuchillo contra su garganta. Permíteme reformular eso. ¿Vas a ayudarme a deshacerme del cuerpo o te mato aquí y ahora? Javier finalmente sintió el verdadero miedo. Sus labios temblaban, demasiado aterrorizado para hablar. Solo logró mover la cabeza vigorosamente. Gael soltó su agarre e hizo un gesto brusco señalando a Javier que comenzara. Temblando como una hoja, Javier se acercó a la cama, aunque intentó prepararse. La grotesca visión del cuerpo mutilado de Valeria lo hizo vomitar violentamente. ¡Qué inútil!, murmuró Gael mirando a Javier con frialdad. Luego tomó las piernas del cuerpo de Valeria y se giró para entrar a la cocina. Yo me acurruqué debajo de la cama observando a Javier vomitar mientras intentaba cortar el cuerpo. Completamente en shock, de repente los miembros amputados de Valeria volvieron a caer al suelo. Javier se agachó para recogerlos y se congeló. De repente me había visto escondida debajo de la cama. Mis ojos temblaban mientras me llevaba el dedo a los labios, rogándole en silencio que no hiciera ruido. Javier miró instintivamente hacia la cocina y no dijo nada. Sus labios se movieron ligeramente y pude entender lo que susurró. Corre, vete, llama a la policía. Me estremecí y asentí con la cabeza, aceptando. Gael seguía en la cocina cortando el cuerpo con fuerza, completamente ajeno a lo que
Ocurría en la habitación. Comencé a arrastrarme lentamente fuera de la cama caminando descalza sobre el suelo ensangrentado, moviéndome gradualmente hacia la puerta. La cama estaba a solo unos metros de la salida, pero para mí parecía una eternidad. Mientras caminaba mantenía los ojos fijos en la cocina, aterrorizada por la posibilidad de que Gael se girara y me viera, quizás por el sonido fuerte de la carne siendo cortada por Gael, combinado con los ruidos que Javier hacía a propósito para distraerlo. Logré escapar por la puerta. En el pasillo una ráfaga de aire frío me golpeó haciendo que todo mi cuerpo temblara incontrolablemente. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi ropa estaba empapada en sudor, como si pudiera ser escurrida. Quería correr, pero mis piernas se debilitaron y me desplomé en el suelo. No sé si fue solo mi imaginación, pero sentí la manija de la puerta moverse ligeramente. Un instinto de supervivencia poderoso despertó mi fuerza más profunda y comencé a subir las escaleras, medio gateando, medio rodando. Valeria y yo vivíamos en el mismo edificio, ella en el 10º piso y yo en el 8º. Cuando estaba comprando el departamento, Valeria trató de convencerme de no comprar el del 18º piso, diciendo que traía mala suerte, pero no soy una persona supersticiosa y el precio más bajo del 18º piso terminó por convencerme. Corrí sin parar desde el 11º hasta el 18º piso. Finalmente, llegando a la puerta de mi apartamento, temblando, toqué el panel de la cerradura inteligente y entré sintiéndome un poco más segura. Finalmente me di una bofetada fuerte para asegurarme de que todo lo que había visto no era una pesadilla creada por mi mente. Gael siempre había sido un hombre amable, el ejemplo perfecto de alguien honesto que prefería sufrir él mismo antes que ver a otros perjudicados. Era imposible conectar esa imagen con la de un asesino psicópata, y por su comportamiento probablemente esa no era su primera víctima. Algunos días atrás descubrí algo extraño sobre él. Encontré un cabello rosa en su ropa, un color raro que Valeria se había teñido recientemente. Al principio no podía creerlo. Gael me amaba tanto. Las únicas veces que lo vi enojado fueron cuando me estaba defendiendo, aunque Valeria era provocadora y moralmente cuestionable. El tipo tranquilo y reservado de Gael no era lo que ella solía preferir. Realmente no quería creer que pudieran estar involucrados, pero pronto la realidad me golpeó con fuerza. Mientras Gael dormía, revisé su teléfono en secreto. Al principio no encontré nada extraño, pero rápidamente descubrí un espacio oculto en su teléfono. En ese espacio no solo había aplicaciones pornográficas e imágenes repugnantes, sino también una cuenta usada específicamente para conversar con Valeria. Esas imágenes eran perturbadoras y explícitas, mostrando chicas que habían sido violentamente abusadas y cubiertas de heridas. Incluso había fotos de cuerpos desmembrados y cortados por la mitad. Todas esas chicas tenían cabello rubio y yo también tengo cabello rubio. Jamás imaginé que detrás de su fachada amable él tendría una obsesión tan repulsiva. Además había conversaciones con Valeria: cariño, ven a mi casa mañana, te estaré esperando, no te preocupes, puedo darte una experiencia que Emily nunca podría. Debajo una foto desnuda adjunta. Gael respondió con un emoji típico de él. Estaba ardiendo de rabia, con lágrimas corriendo por mi rostro. Jamás imaginé que mi mejor amiga seduciría a mi novio. Fue por eso que salí más temprano del trabajo hoy, y me escondí debajo de la cama solo para atraparlos en el acto, pero nunca esperé que Gael fuera a matar a Valeria sin piedad. ¿Por qué mató a Valeria? Javier claramente sabía sobre su relación entonces. ¿Por qué no trató de detenerlo? Mi cerebro era un caos mientras me arrancaba el cabello en desesperación. Después de algunos segundos de shock me di cuenta de que lo más urgente era llamar a
La policía, de lo contrario, Javier también estaría en peligro. Tomé mi celular con las manos temblorosas, la funda ya manchada de sangre. Hola 911. ¿Cuál es su emergencia? Una voz femenina suave respondió cuando la llamada se conectó. Estaba a punto de hablar con entusiasmo, pero al mismo tiempo escuché el sonido de la cerradura inteligente de la puerta desbloqueándose. VIP, huella digital verificada, puerta desbloqueada. El frío de la madrugada me golpeó con fuerza cuando logré salir del apartamento de Valeria. Las piernas me temblaban tanto que apenas podía caminar. El aire parecía rasparme los pulmones con cada respiración, pero nada se comparaba con el terror que se apoderaba de mi cuerpo al recordar el rostro de Gael manchado de sangre y la cabeza cercenada de mi mejor amiga mirándome fijamente con ojos vacíos. No recuerdo cómo subí hasta mi apartamento. En mí no me sentí. Sientas en el 18º piso. Solo sé que cuando la puerta se cerró detrás de mí me derrumbé en el suelo jadeando como un animal herido, mis dedos temblorosos tardaron eternidades en desbloquear mi teléfono. Marqué el número de emergencias, pero mientras esperaba que atendieran algo horrible me pasó por la mente: ¿y si Gael tenía contactos en la policía? ¿Y si sabía que yo había escapado y ya estaba planeando cómo deshacerse de mí? Emergencias. ¿Cuál es su situación?, dijo una voz femenina y firme al otro lado de la línea. Hay un asesinato, mi amiga la mataron. Grité con la voz quebrada, sintiendo como mis palabras se quebraban en mi garganta. Tranquila, señorita. ¿Dónde ocurrió esto? En el 10º piso, en el apartamento de Valeria Montes. Yo lo vi todo, murmuré sintiendo la desesperación apoderarse de mí. Vamos a enviar una patrulla a esa dirección de inmediato. Manténgase en la línea. El alivio me atravesó como un rayo, pero entonces escuché un clic en la llamada, como si alguien más se hubiera conectado. Emily, la voz profunda de Gael resonó a través del teléfono como una daga helada atravesándome el corazón. Solté un grito ahogado, alejando el teléfono de mi oído, como si me hubiera quemado. ¿Qué pasa, amor? Sorprendida. Pensaste que podías escapar de mí, ¿verdad? Su tono era calmado, casi burlón. Colgué de inmediato, lanzando el teléfono al suelo con desesperación. El terror me hacía retorcerme en el suelo mientras mi mente se llenaba de imágenes horribles. Durante minutos eternos me quedé acurrucada contra la puerta tratando de controlar mi respiración, pero mi teléfono volvió a sonar vibrando con una notificación que no podía ignorar. Gael me había enviado un mensaje de voz: amor, lamento haberte asustado, solo quiero hablar. Si haces una estupidez y llamas a la policía, ¿sabes lo que pasará? Yo siempre gano. Su voz se desvanecía con un tono tan cruel que me hizo temblar aún más. ¿Cómo podía ser el mismo hombre que me sonreía dulcemente todas las mañanas, el mismo que decía amarme con tanta sinceridad que yo había creído cada palabra? Pero ahora esa imagen se había roto en 1000 pedazos y en su lugar solo había un monstruo al que tenía que destruir. Mi mente se agitaba con pensamientos oscuros. Necesitaba desaparecer por un tiempo, idear un plan que lo destruyera, pero para eso debía sobrevivir primero. Lo primero que hice fue desconectar mi teléfono de inmediato y romper la tarjeta SIM en 1000 pedazos. Sabía que Gael tenía recursos, así que necesitaba borrar mi rastro. Pero incluso en mi propio apartamento no me sentía segura. Rápidamente llené una mochila con algo de ropa, dinero y mi viejo portátil. No podía confiar en nadie, ni siquiera en mi familia. Gael encontraría la forma de llegar a ellos si intentaba refugiarme allí. Mientras revisaba mi correo electrónico en el portátil, me topé con un grupo extraño del que había oído hablar hace un tiempo: la Sombra Roja, una PISAM, comunidad en línea dedicada a exponer a criminales que se escondían bajo fachadas de respetabilidad, asesinos, estafadores, traficantes de personas, gente a la que el sistema
Nunca podía tocar sin dudarlo, me uní al grupo bajo un nombre falso, y envié un mensaje desesperado. Necesito ayuda, mi novio es un asesino, tengo pruebas, pero me está casando, no puedo confiar en nadie. Lo envié temblando sin saber si alguien respondería, pero al menos había hecho algo. Ahora solo me quedaba desaparecer. Dejé mi apartamento sin mirar atrás, bajé por las escaleras evitando las cámaras de seguridad y salí al frío de la noche de Madrid. Mientras me alejaba del edificio, la realidad me cayó encima como un balde de agua helada. Gael tenía recursos, conexiones y la capacidad de destruirme si me encontraba, pero yo también tenía algo, un odio profundo y una voluntad de sobrevivir que no permitirían que me aplastara. Esa noche juré que no descansaría hasta verlo destruido, y sabía que tendría que ser meticulosa, cada paso debía ser calculado al milímetro, porque Gael ya no era un hombre, era un monstruo, y yo me aseguraría de que pagara por lo que hizo. A medida que me alejaba de mi antigua vida, una idea comenzó a tomar forma en mi mente. Si Gael pensaba que podía jugar conmigo, estaba muy equivocado, porque el juego apenas había comenzado. Me escondí en un hostal barato a las afueras de Madrid. La habitación era pequeña, con las paredes manchadas y un colchón tan delgado que el frío del suelo se colaba a través de él, pero no podía permitirme un lugar mejor, y sobre todo necesitaba mantenerme fuera del radar de Gael. Era la tercera noche sin dormir, cada sonido me hacía saltar de la cama, mis manos se cerraban en puños con tanta fuerza que mis uñas se hundían en la piel. Apenas comía, y cuando lo hacía mi estómago lo rechazaba al poco tiempo, pero sabía que debía mantenerme fuerte. Encendí mi viejo portátil, el único vínculo con el mundo exterior que me atrevía a usar. Había cambiado de identidad online, registrándome en el grupo de la Sombra Roja como Mirlo Negro. Ese grupo era mi única esperanza de encontrar aliados dispuestos a ayudarme a destruir a Gael. Mientras esperaba alguna respuesta en el foro, aproveché para investigar el trabajo de Gael como empresario de seguridad privada. No era más que una fachada para actividades turbias que iban desde chantaje hasta extorsión, contactos con la policía, jueces y empresarios corruptos. Gael tenía un poder que yo nunca imaginé. Desgraciado hijo de, susurré mientras leía cada archivo que encontraba sobre él. Sabía que si quería vencerlo debía ser paciente, pero la paciencia se convertía en un lujo cuando tus días estaban contados. Horas después, un mensaje apareció en mi pantalla: bienvenida, Mirlo Negro, hemos recibido tu mensaje, proporciona las pruebas que tengas. Si es cierto lo que dices, encontraremos la forma de ayudarte, pero debes estar preparada para todo este tipo de cacerías, dejan cicatrices profundas. El innocent mensaje estaba firmado por alguien llamado Fénix. Era uno de los administradores más respetados de la Sombra Roja. Su reputación por exponer criminales peligrosos era impresionante. Con manos temblorosas cargué el video que había grabado desde debajo de la cama. Aunque las imágenes no mostraban todo el asesinato, se podía escuchar claramente la voz de Gael y ver la cabeza de Valeria rodando hasta quedar frente a la cámara. Envié el archivo. Los minutos que siguieron fueron eternos. Cada segundo parecía un latido doloroso en mi pecho. Finalmente la respuesta llegó: esto es peor de lo que imaginaba. Necesitamos pruebas más sólidas para destruirlo, pero no estás sola, vamos a preparar un plan por ahora. Mantente oculta y monitorea este canal a diario, y sobre todo no confíes en nadie. Un leve suspiro escapó de mis labios. Por primera vez sentía que había una posibilidad, un rayo de esperanza. En medio de la oscuridad decidí que lo siguiente era encontrar la manera de enfrentar a Javier. Sabía que Gael no habría hecho esto solo. Javier tenía que haber participado, o al menos conocido
Parte del plan, y si había algo que tenía claro sobre Javier, era que no era más que un cobarde dispuesto a vender a su propia madre si eso le aseguraba su propia seguridad. Conseguí hackear su correo electrónico con uno de los programas que me habían proporcionado en la sombra roja. Allí encontré correos recientes que mostraban que Javier había estado intentando contactar con Gael rogándole que acabara con esta locura, pero Gael no había respondido a ninguno de sus mensajes. Era evidente que la paranoia se había apoderado de Javier. Sabía lo que tenía que hacer. Iba a aprovechar ese miedo a mi favor. Esa noche le envié un mensaje desde un número desconocido, uno que no se pudiera rastrear. Javier, sé lo que hiciste, sé que ayudaste a Gael a matar a Valeria, pero tengo pruebas y si no cooperas serás el próximo. No tuve que esperar mucho para recibir su respuesta. ¿Quién eres? No tengo nada que ver con esto. Gael está loco, yo solo déjame en paz. Sonreí con amargura. Su desesperación era palpable incluso a través de un simple mensaje de texto, y no iba a dejar pasar la oportunidad. Le respondí con calma, eligiendo cuidadosamente cada palabra. Si realmente quieres salir de esto, entonces ayúdame a destruir a Gael, de lo contrario tus manos estarán tan manchadas de sangre como las suyas. Mañana a medianoche, Puente de Toledo. No falles. Bloqueé su número después de enviar el mensaje. No podía permitirle ningún tipo de rastreo, pero si quería que mi plan funcionara, debía asegurarme de que Javier llegara a esa cita. Al día siguiente regresé al foro de la sombra roja y encontré un nuevo mensaje de Fénix. He revisado tu archivo. Vamos a crear un perfil de Gael para que se convierta en un objetivo prioritario, pero necesito más pruebas de sus conexiones y crímenes. Si puedes conseguir eso, su caída será inevitable. Con cada mensaje, con cada nuevo descubrimiento, sentía que mi miedo se transformaba en algo más. Era ira, era determinación. La noche siguiente caminé hasta el Puente de Toledo. La luna iluminaba débilmente el agua oscura del Manzanares. Un aire helado envolvía la ciudad, pero nada podía ser más frío que la mirada que vi en Javier cuando se acercó tembloroso y con la cara desencajada. ¿Quién eres?, preguntó con voz rota, mirando en todas direcciones como un perro asustado. Me acerqué lentamente, con el rostro oculto bajo una capucha. Alguien que va a asegurarse de que Gael pague por lo que hizo, y tú vas a ayudarme. Yo no puedo. Ese maldito está loco. Jade, o con acento agudo. Javier, llevándose las manos al rostro. Si no lo haces serás el siguiente, y yo no pienso detenerme. Mis palabras fueron cortantes, llenas de un veneno que yo misma desconocía que podía producir. Javier me miró con desesperación, sabiendo que no tenía escapatoria, y en ese momento entendí que había comenzado a ganar este juego. Javier no paraba de temblar mientras caminábamos por las calles desiertas. El puente quedaba atrás, sus sombras retorcidas perdiéndose en la distancia. Miraba a todos lados con paranoia, como si Gael fuera a aparecer de un momento a otro con un cuchillo en la mano. ¿Tienes algo para beber?, murmuró con voz rota, frotándose los brazos como un adicto desesperado. No, y más vale que mantengas la cabeza fría si quieres salir vivo de esta, respondí con frialdad, sin ningún interés en sus quejas. Sabía que Javier no era más que un peón débil, un traidor dispuesto a venderse al mejor postor, pero necesitaba su ayuda para destruir a Gael. Al menos por ahora. Nos detuvimos en un parque vacío. Las farolas parpadeaban como si estuvieran a punto de apagarse, y la quietud del lugar me recordaba lo sola que estaba en este infierno, pero también era un lugar donde nadie sospecharía que estuviéramos planeando la caída de un hombre poderoso. Dime todo lo que sabes sobre Gael, cada contacto, cada negocio turbio, y no se te ocurra mentirme, porque te juro que tengo suficiente sobre ti para enterrarte de por vida. Solté, mirándolo con un odio contenido. Javier tragó
Saliva, sus ojos se movían frenéticamente tratando de decidir si debía confiar en mí o no. Finalmente suspiró y se dejó caer sobre un banco de madera. Gael está loco, eso ya lo sabes, pero no es solo un asesino, Emily. Él disfruta con esto, no es la primera vez que lo hace. Valeria, solo fue su más reciente entretenimiento, murmuró como si las palabras mismas lo lastimaran. Entretenimiento, espeté, apretando los dientes con fuerza. Sí, él se obsesiona con ciertas mujeres con características específicas, siempre las mismas, rubias, jóvenes, vulnerables. Me miró de reojo, claramente sabiendo que yo misma encajaba en ese patrón. ¿Cuántas?, pregunté con voz baja, intentando no mostrar cómo cada palabra me golpeaba como un puñetazo en el estómago. No lo sé, pero sé que hay registros, lo he escuchado hablar con Manen y gente que se dedica a borrar rastros, a hacer desaparecer cuerpos. Gael tiene contactos en todas partes, incluso en la policía, jueces, empresarios, todos comprados o amenazados. Javier se llevó las manos a la cabeza, desesperado. Entonces lo que necesito son nombres, información precisa que lo pueda destruir, dije con un tono que no admitía objeciones. Es un suicidio, lo sabes. Gael tiene ojos en todas partes y se entera de que estoy hablando contigo. Su voz se quebró dejando la frase a medias. Te aseguro que sí. Gael se entera de esto, no tendrás que preocuparte por él, porque yo misma me aseguraré de que tu vida sea un infierno. Mis palabras cayeron como un martillo, haciendo que Javier se estremeciera. Finalmente cedió. Está bien, sé dónde guarda la información, hay un almacén en las afueras de Madrid. Gael utiliza ese lugar para almacenar documentos importantes y otras cosas, es su sitio seguro, nadie más tiene acceso, solo él y sus hombres más cercanos, pero yo puedo ayudarte a entrar. ¿Y por qué debería confiar en ti?, pregunté cruzándome de brazos. Porque me estoy jugando el cuello con esto, porque si no lo hacemos juntos ambos estamos muertos, contestó, su voz llena de un pánico sincero. Quizá Javier estaba siendo honesto, o quizá no, pero en ese momento no tenía muchas opciones. ¿Cuándo podemos ir?, pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Mañana a medianoche, pero necesitarás algo más que coraje para enfrentarte a lo que te espera ahí, respondió con un intento fallido de valentía. No necesito coraje, necesito resultados, dije y le di la espalda mientras me alejaba. Regresé al hostal sabiendo que me estaba metiendo en la boca del lobo, pero también sabía que ese almacén tenía que ser el lugar donde Gael guardaba sus secretos. Si lograba entrar obtendría las pruebas que necesitaba para destruirlo. Abrí el portátil y entré de nuevo al foro de la sombra roja. Me había convertido en una visitante frecuente y desesperada. Fénix, necesito tu ayuda, voy a infiltrarme en un almacén que Gael utiliza como su sitio seguro. Necesito herramientas para hackear sus sistemas y pruebas de que ha cometido más asesinatos. No pasaron ni 5 minutos antes de que apareciera la respuesta. Bien, te voy a enviar un programa que puedes cargar en un USB, conéctalo a cualquier dispositivo que encuentres y obtendrás acceso a toda la información guardada, pero ten cuidado, Gael debe tener seguridad avanzada y si algo sale mal no podremos protegerte. El archivo llegó a mi correo poco después, lo descargué y lo copié a un USB que escondí en mi chaqueta. Todo estaba listo para la noche siguiente. Antes de cerrar el portátil, un nuevo mensaje apareció en mi bandeja de entrada. Mirlo negro, hecho un rastreo preliminar sobre Gael, encontré algo inquietante. Hay rumores sobre un grupo clandestino llamado la Red de Sangre, gente poderosa que utiliza sus conexiones para proteger a criminales como él. Si Gael forma parte de eso, esto es más grande de lo que imaginabas, mucho más grande. La piel se me erizó al leer esas palabras. No se trataba solo de Gael, había algo mucho más oscuro detrás de todo esto, algo que quizás nadie se había atrevido a
enfrentar hasta ahora, pero si había algo que había aprendido desde aquella noche era que el miedo ya no tenía poder sobre mí, no después de lo que vi, no después de lo que me hicieron. Apreté el USB en mi mano. La caída de Minem Centus Gael no solo iba a ser dolorosa, iba a ser devastadora. La medianoche había llegado y el frío en las afueras de Madrid se volvía cruel. Las luces del almacén brillaban a lo lejos como advertencias amenazantes. Las sombras de la oscuridad eran profundas y cortantes, pero nada se comparaba con la ansiedad que me invadía mientras esperaba que Javier llegara. Habíamos quedado en encontrarnos cerca del edificio donde los guardias de seguridad no pudieran vernos. El maldito llegó tarde, con el rostro sudoroso y la mirada perdida. Parecía que no había dormido desde nuestra última conversación, lo cual me convenía. Un hombre desesperado era un hombre fácil de manipular. ¿Estás lista para esto?, preguntó con voz quebrada, como si esperara que yo me echara atrás. Tú lo estás, porque si piensas traicionarme, puedo asegurarte que tu vida será aún más miserable de lo que ya es, respondí con un tono tan frío que incluso yo misma me sorprendí. Javier tragó saliva y asintió. Sí, lo sé, esto tiene que terminar, susurró clavando la mirada en el suelo. Entonces explícame cómo vamos a entrar, exigí mientras él miraba de reojo el enorme portón metálico que protegía la entrada principal del almacén. La entrada principal está descartada, siempre hay guardias patrullando, pero hay otra manera, señaló un lado del edificio. Gael tiene un sistema de ventilación que conecta a la sala de archivos. Es un conducto viejo, pero lo suficientemente grande para que puedas arrastrarte por él. Yo te mantendré informada desde fuera, distrayendo a los guardias si es necesario. Qué conveniente, tú fuera y yo dentro, dije con sarcasmo alzando una ceja. Yo no soy como tú, no puedo hacer esto solo, pero puedo ayudarte, es lo mejor que puedo ofrecer. Su voz temblaba, y su miedo era tan evidente que casi podía olerlo. Espero que así sea, respondí, y comencé a moverme hacia el lado del edificio donde Javier había señalado. El conducto de ventilación estaba oxidado y sucio. Cada movimiento que hacía dentro de ese pasadizo angosto me provocaba un escalofrío. Era como si el metal mismo intentara arañarme la piel, pero continué avanzando, arrastrándome con el USB sujeto en la mano. Las palabras de Fénix resonaban en mi cabeza. No podremos protegerte si algo sale mal. Claro que no podrían, nadie podía hacerlo. Después de lo que parecieron horas, finalmente llegué a la sala de archivos. La luz parpade de una bombilla vieja iluminaba las estanterías repletas de carpetas y dispositivos electrónicos, y justo en el centro de la habitación un ordenador portátil conectado a un generador. Suspiré con alivio, sabía que este era el lugar. Sin perder tiempo me acerqué al ordenador y conecté el USB con manos temblorosas. El programa de Fénix se inició de inmediato, desplegando códigos y ventanas que no entendía, pero que sabía que estaban descargando toda la información posible. Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. Los ruidos del generador me ponían de los nervios. Y si alguien entraba en ese momento, y si todo esto había sido una trampa desde el principio, entonces un pitido sordo indicó que la transferencia había terminado. Desconecté el USB y lo guardé en mi chaqueta con un alivio que me dolía en el pecho. Era hora de salir de allí, pero justo cuando me disponía a regresar al conducto de ventilación, un ruido metálico me hizo detenerme. ¿Quién está ahí?, una voz masculina grave y furiosa retumbó desde el otro lado de la puerta. Pánico me recorrió como un relámpago. Salté hacia el conducto y me arrastré por él lo más rápido que pude, sintiendo cada fibra de mi cuerpo gritar de terror. Los pasos pesados detrás de mí me hicieron apresurarme aún más. Logré salir al exterior con dificultad, cayendo de bruces en el suelo mientras
Javier me miraba con los ojos desorbitados. ¿Lo tienes?, gritó en un susurro desesperado. Sí, pero nos descubrieron. Le espeté levantándome de inmediato. Mierda, tenemos que irnos. Javier se giró para correr, pero algo en mí hizo que lo sujetara por el brazo. ¿Qué pasa ahora, Emily? Vámonos de una vez. Su histeria empezaba a hacerme perder la paciencia. ¿Qué tan rápido puede Gael enterarse de que estuvimos aquí?, pregunté con un tono gélido. Él siempre lo sabe todo. Si alguien revisa la sala y ve que el ordenador fue manipulado, estamos jodidos, pero sí logramos desaparecer antes de que eso pase, tal vez tengamos algo de tiempo, respondió moviéndose con urgencia hacia el auto que había dejado estacionado a unas calles de distancia. Subimos al coche. Sin perder un segundo, mi respiración estaba agitada y mis manos seguían temblando, pero lo más importante es que lo había conseguido. Tenía lo que necesitaba para empezar a destruir a Gael. El viaje de regreso fue un caos. Javier no paraba de murmurar cosas sin sentido, su paranoia desbordándose por completo. Cuando llegamos al hostal donde me estaba escondiendo, me giré hacia él. Escucha bien, Javier, voy a revisar esta información y a prepararme para exponer a Gael, pero si intentas traicionarme, te juro que lo lamentarás, dije con una frialdad que parecía salida de un lugar muy oscuro de mi ser. No voy a traicionarte, solo quiero que todo esto termine, gimió él con lágrimas en los ojos. Entonces lárgate y no vuelvas a buscarme hasta que yo te contacte, le espeté. Antes de salir del coche esa noche, mientras revisaba la información en mi portátil, descubrí que había obtenido mucho más de lo que esperaba: documentos, videos, cuentas de dinero sucio, contratos de asesinatos. Todo apuntaba no solo a Gael, sino también a nombres que jamás habría imaginado. La red de sangre no era solo un mito, era una realidad sucia y retorcida, y Gael estaba justo en el centro de todo. Una sonrisa se dibujó en mi rostro porque ahora tenía el poder para aplastarlo. La madrugada se deslizaba con lentitud mientras escudriñaba cada archivo, cada grabación, cada mensaje que había sacado del almacén de Gael. Las pruebas que tenía ante mis ojos eran suficientes para hundirlo a él y a todas las personas que lo protegían, pero aún faltaba lo más importante: hacer que todo esto se volviera innegable, que cada una de sus atrocidades saliera a la luz de forma tan devastadora que nadie pudiera ignorarlo. El portátil iluminaba la habitación oscura del hostal. Las ojeras bajo mis ojos eran profundas. Mis manos ya no temblaban por miedo, sino por pura fatiga, pero no podía detenerme. No ahora. Cientos de imágenes y documentos se amontonaban en mi pantalla. Había registros de transferencias bancarias a nombres importantes: jueces, policías, empresarios de renombre. Algunos de ellos estaban en reuniones privadas con Gael, organizando lo que él mismo denominaba limpiezas. Víctimas: mujeres jóvenes, rubias, vulnerables como yo. Me llevó horas procesar todo lo que había encontrado, pero también había algo que me heló la sangre: mi nombre, Emily Durán, anotado con un número de identificación y un estado al lado en proceso, así que yo también era parte de su juego. Probablemente había estado planeando mi muerte desde hacía semanas o meses. Tal vez esa noche, cuando decidí seguirlo hasta Pipe, el apartamento de Valeria, había acelerado su macabro plan. Respiré hondo. La rabia me estaba cegando, no podía perder el control. No ahora. Abrí el foro de la sombra roja y envié un mensaje urgente a Fénix: tengo las pruebas, todo, pero necesito que me ayudes a hacerlo público. Esto es mucho más grande de lo que imaginábamos. Esperé impaciente. Minutos después la respuesta llegó: envíame lo que tengas, pero antes de hacerlo público debemos asegurarnos de que Gael no pueda escabullirse. Es un hombre poderoso y con recursos. Debemos cortarle todas las salidas antes de exponerlo. Dame un día. No estaba segura de si tenía tanto tiempo, pero confiaba en Fénix.
Había demostrado ser alguien capaz de enfrentarse a monstruos como Gael. La puerta de mi habitación se sacudió de repente. Emily, la voz de Javier, atravesó el débil aislamiento de la madera. Abrí con furia, dispuesta a gritarle por aparecer sin avisar, pero su expresión me detuvo. Su rostro estaba tan blanco que parecía que iba a desmayarse. ¿Qué demonios haces aquí?, le espeté. Gael sabe que estuve en el almacén contigo, lo sabe. Su respiración era rápida, entrecortada, como si hubiera corrido kilómetros para llegar hasta mí. ¿Qué hiciste, idiota?, grité, sintiendo como el terror volvía a apoderarse de mí. Me vigiló. Tenía gente siguiendo mi coche anoche. Me llamaron, dijeron que si no les entregaba la información que sacaste del almacén iban a matarme, dijo con lágrimas en los ojos. Su voz se deshacía en desesperación. ¿Y qué hiciste?, pregunté acercándome con ira. Nada, no sabía dónde encontrarte, pero ellos van a venir por mí y por ti. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Si sabían que Javier me había ayudado, entonces debían suponer que yo ya tenía las pruebas. No tardarían en intentar recuperarlo que les pertenecía. Lárgate, le dije intentando mantener la calma. ¿Qué me estás echando? ¿Me estás dejando morir?, gritó mirándome como si yo fuera el monstruo. Tú ya estás muerto si te quedas conmigo. Ahora vete. Encuentra un agujero en el que esconderte, porque si Gael me encuentra, tú serás el siguiente Javier. Me miró con desesperación, pero sabía que no había nada que pudiera hacer. Dio media vuelta y salió corriendo por el pasillo, sus pasos resonando como un eco hueco en la oscuridad. Cerré la puerta y aseguré cada cerradura. El aire se volvía cada vez más pesado, como si el miedo mismo me estuviera ahogando, pero no podía permitir que eso me detuviera. Me giré hacia el portátil y abrí un nuevo mensaje para Fénix. Cambio de planes. Gael ya sabe que tengo la información. Van a venir por mí. Necesito que me ayudes a difundir todo ahora mismo. No podemos esperar más. La respuesta fue casi inmediata. Lo haremos. Envía todo el material y asegúrate de estar lejos cuando lo hagamos público. Las represalias serán brutales. No lo pensé dos veces. Copié cada archivo, cada video, cada documento que había robado del almacén, toda esa basura que probaba cuán podrido estaba el mundo en el que vivía Gael. Mientras la transferencia se completaba, una idea se formó en mi cabeza. Si iba a destruir a Gael, debía asegurarme de que no tuviera cómo huir, que cada salida estuviera cerrada. Abrí mi correo y comencé a enviar los archivos a periodistas, activistas y foros anónimos. No se trataba solo de destruirlo a él, se trataba de desmantelar todo el sistema corrupto que lo protegía. No pasó mucho tiempo antes de que mi pantalla se llenara de notificaciones. Algunos mensajes eran de agradecimiento, otros de advertencias, pero había logrado lo que quería. Había puesto en marcha la caída de Gael. Apagué el portátil y salí de la habitación con mi mochila al hombro. No podía quedarme en el hostal, no después de haber prendido la mecha de un polvorín mientras caminaba por las calles oscuras de Madrid. Me pregunté cuánto tiempo me quedaba antes de que Gael o sus hombres me encontraran, pero la sensación de poder que había experimentado al enviar toda esa información me daba algo que había perdido hace mucho: esperanza. Y entonces mi teléfono sonó con un número desconocido. Al contestar, solo escuché una respiración profunda seguida de una voz familiar que me hizo congelarme. Pensaste que podrías exponerme tan fácilmente, ¿verdad? ¿En serio creíste que esto acabaría conmigo? La risa de Gael atravesó el teléfono como un cuchillo afilado. Has cometido un error fatal, Emily. Ahora voy por ti. El teléfono resbaló de mis dedos y cayó al suelo con un golpe seco. La voz de Gael aún resonaba en mi cabeza como un eco demoníaco, como si su presencia se hubiera infiltrado en el aire que respiraba. El miedo me apretaba el pecho como un
Nudo ardiente, pero también había algo más, algo que crecía dentro de mí con cada respiración, furia. Si Gael pensaba que podía intimidarme, se había equivocado. Yo ya no era la misma mujer asustada que se escondía bajo una cama conteniendo el aliento mientras observaba cómo masacraba a mi mejor amiga. El sonido de mi propia respiración me devolvió a la realidad. Tenía que moverme rápido porque Gael iba a enviar a sus perros tras de mí, y cuando me encontraran no me dejarían con vida. Salí del hostal sin mirar atrás mientras caminaba por las calles desiertas de Madrid. La ciudad parecía un laberinto de sombras que conspiraban en mi contra, pero yo también había aprendido a moverme entre la oscuridad. Mi primera parada fue un cibercafé sucio y mal iluminado. Pagué en efectivo, me aseguré de no mirar a nadie directamente, y me instalé en una de las cabinas. El USB que llevaba en mi chaqueta contenía más de lo que había enviado a Phoenix. Había decidido guardarme algunas pruebas cruciales solo para asegurarme de que si me encontraban aún tendría un as bajo la manga. Abrí el foro de la sombra roja. Mis dedos se movían con rapidez sobre el teclado mientras enviaba un mensaje desesperado. Gael lo sabe, me está cazando. Necesito que las pruebas se difundan ahora mismo o todo habrá sido en vano. Esta vez Phoenix no respondió. El miedo me hizo dudar si de verdad podría confiar en él, y si Gael había logrado llegar hasta él también, y si todo esto había sido una trampa desde el principio. Cerré la sesión y destruí la memoria USB con un pisotón, asegurándome de que nada quedara que pudiera ser rastreado. Salí del cibercafé como si me persiguiera la misma muerte, pero de alguna manera la paranoia se estaba convirtiendo en un motor que me empujaba hacia adelante. Madrid se había vuelto un lugar hostil, pero también un campo de batalla, y yo me había convertido en una soldado sin nada que perder. Top siguiente lugar al que fui era un bar pequeño y decadente al borde de la ciudad. Javier había mencionado que tenía un contacto que podría ayudarme, uno que no se preocupaba por las razones detrás del trabajo. Siempre y cuando el dinero fuera suficiente. Empujé la puerta del bar y el olor a alcohol rancio y cigarrillos viejos me golpeó en la cara. El lugar estaba casi vacío. Al fondo, un hombre de cabello enmarañado y mirada astuta sostenía un vaso de whisky barato. ¿Eres Nico?, pregunté acercándome con cautela. El hombre levantó la vista, sus ojos recorriéndome de arriba a abajo con la curiosidad fría de un depredador. Depende de quién pregunta, respondió con voz rasposa. Una amiga de Javier. Él me dijo que podrías ayudarme con un problema. Nico soltó una carcajada amarga. Javier es un cobarde y un imbécil, pero supongo que si me buscaste a mí es porque te metiste en algo demasiado grande para manejarlo sola. Me equivoco. No te equivocas. Necesito protección y necesito que algo se difunda en todos los rincones de la red, dije con el tono más firme que pude reunir. Nico se reclinó en su asiento observándome con un interés genuino. ¿Protección? ¿De quién? De Gael. Su rostro se endureció de inmediato. Así que es eso. La gente sensata se mantiene lejos de ese hijo de... ¿Qué hiciste para que te quiera muerta? Lo expuse a él y a todos sus contactos. Tengo pruebas de todo, pero necesito asegurarme de que esas pruebas se vuelvan imposibles de ignorar, respondí sin titubear. ¿Y quieres que yo te ayude a difundirlas?, concluyó él como si hubiera llegado a una verdad obvia. No solo eso, también necesito quedarme oculta al menos hasta que sea seguro. Nico permaneció en silencio acariciando el vaso de whisky como si estuviera considerando su respuesta. No me gusta meterme en guerras que no son mías. Pero si lo que dices es cierto, Gael, ya está. Su voz se tornó más baja como si confesara un secreto. Algunos ya están oliendo la sangre en el agua. Si lo que tienes es tan grande como dices, van a querer un pedazo del pastel. No me importa quién quiera destruirlo mientras lo destruyan, repliqué.
Con dureza. ¿Y tú qué ganas con esto?, preguntó alzando una ceja. Mi vida de vuelta. Nico sonrió como si hubiera escuchado algo divertido. De acuerdo, pero esto no será barato y tampoco será limpio, dijo mientras deslizaba un papel con un número de cuenta bancaria hacia mí. Envía lo que tengas aquí, y en menos de 24 horas todo Madrid va a saber quién es realmente Gael. No me permití mostrar alivio en su mundo. Cualquier señal de debilidad se pagaba con la vida. Hecho, pero si me traicionas voy a hacerte desear no haber nacido, sentencié mirándolo fijamente a los ojos. Nico se rió de nuevo. Me gusta la chica. Tienes agallas, pero mejor mantente fuera de la vista por un tiempo. Si Gael ya está buscándote, no tardará en aparecer por aquí. También asentí y salí del bar antes de que la paranoia volviera a aplastarme, pero ahora tenía un nuevo aliado, o al menos un mercenario dispuesto a ayudarme por el precio adecuado. Me alejé por las calles oscuras mientras mi teléfono vibraba con un nuevo mensaje de Fénix. Ya se ha difundido todo lo que enviaste. Gael es oficialmente un hombre marcado, pero hay algo más. Alguien de la red de sangre se ha enterado de lo que hiciste, y no creo que te vayan a dejar en paz. Si vas a continuar con esto necesitarás aliados, y deberás prepararte para algo mucho peor. Las palabras de Fénix me hicieron detenerme en seco. Esto ya no era solo sobre destruir a Gael. Había tocado algo mucho más profundo y las consecuencias estaban a punto de desatarse. Las noticias volaron como pólvora encendida. Los archivos que había entregado a Nico se propagaron por toda la red. Videos, documentos, transferencias ilegales, grabaciones de reuniones secretas, todo apuntaba a Gael y sus conexiones con la red de sangre. Esa mañana Madrid despertó con titulares escandalosos en cada medio importante. Mi corazón latía frenético mientras observaba cómo la información se reproducía en programas de televisión, en portales de noticias, incluso en foros que nunca había oído nombrar. Todo gracias a la red subterránea de Nico, pero junto con el alivio llegó la desesperación. Si Gael ya me estaba buscando, ahora sería peor, mucho peor. Encendí el portátil desde la habitación de un motel nuevo, aún más sucio y decadente que el anterior. Mi nombre debía de estar en cada lista negra de la red de sangre. Me habían convertido en un objetivo prioritario, pero al menos Gael también estaba acorralado. Entré al foro de la Sombra Roja y encontré un mensaje privado de Fénix. Lo lograste. Las autoridades han comenzado investigaciones serias contra Gael y sus contactos, pero eso no significa que estés a salvo. Si la red de sangre te encuentra primero, no vivirás para ver el juicio. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero mi determinación se mantenía firme. ¿Alguna recomendación?, escribí con rapidez. Si desaparece por un tiempo Gael, y su gente harán todo lo posible por encontrarte, pero también tienes aliados. Otros grupos de investigación están interesados en lo que descubriste, y no todos son amigables, amigos o enemigos ambos. Algunos quieren ayudarte. Otros solo quieren aprovecharse de la situación, pero al menos ahora no estás sola. No me tranquilizaba en lo más mínimo, pero era mejor que nada. Agradecí a Fénix y cerré la sesión. Necesitaba moverme, no podía quedarme en un solo lugar por mucho tiempo, pero mientras recogía mis cosas el teléfono sonó. Un número desconocido. No debía contestar, pero algo en mí me obligó a hacerlo. ¿Quién es?, pregunté con voz tensa. Emily. La voz que escuché era frágil, entrecortada, pero la reconocí al instante. Javier. ¿Qué haces llamándome?, espeté. Tienes que ayudarme, por favor, Emily. Me están siguiendo. Gael sabe que lo traicioné y no va a detenerse hasta matarme. Su voz se quebró como si estuviera a punto de colapsar en cualquier momento. ¿Y qué esperas que haga yo? Salvarte, porque déjame recordarte que tú también me traicionaste, dije sin molestia en ocultar mi resentimiento. No quería, no podía, susurró, su desesperación tan palpable
que casi podía sentirla desde el otro lado de la línea, pero lo que hiciste, todo lo que revelaste. Estás Emily, ya no es solo Gael el que te busca, la red de sangre ha puesto un precio por tu cabeza y... Si yo no los llevo hasta ti me matarán. El silencio que siguió fue helado, sabía que estaba diciendo. La verdad, entonces ya tomaste tu decisión. ¿Verdad?, dije con voz gélida. Emily, no tengo opción si me entregas las pruebas que guardaste, si me ayudas a convencerlos de que ya no representas una amenaza, yo podría salvarme, imploró como un hombre que se ahogaba. Salvarte tú y condenarme a mí. ¿Es eso lo que estás diciendo?, pregunté con cada palabra cargada de veneno. No, no es así. Es su voz se cortó abruptamente, la llamada se perdió, pero no por mala conexión, un estruendo sordo y luego nada. Un disparo, un accidente, o alguien había encontrado a Javier. Antes de que pudiera delatarme me quedé paralizada por un momento. Sabía que Javier no era confiable, pero había sido útil, y si lo habían encontrado significaba que mi tiempo se estaba agotando. De inmediato reuní mis cosas y salí del motel. El miedo me impulsaba a moverme rápido, la paranoia me hacía mirar hacia atrás a cada paso, convencida de que alguien estaba siguiéndome. Mientras caminaba por las calles oscuras me llegaban fragmentos de conversaciones. La gente hablaba de la noticia de la caída de un hombre poderoso y de la corrupción que había arrastrado con él, pero nadie hablaba de mí. Eso me daba una mínima ventaja. El teléfono volvió a sonar mientras me dirigía a una estación de autobuses. Esta vez el número era diferente. Phoenix. Emily. Su voz era firme, como si ya supiera todo lo que había sucedido. ¿Qué pasa ahora?, pregunté ya sin paciencia. Gael ha desaparecido. Lo último que se sabe es que fue visto huyendo de Madrid, pero eso no significa que no siga detrás de ti. ¿Y qué me recomiendas hacer? Seguir huyendo como una rata asustada, repliqué con sarcasmo. No recomiendo que te prepares, respondió con una calma glacial. La red de sangre va a perseguirte y Gael va a buscar venganza si no tomas el control de la situación. No vivirás para contarlo. ¿Y cómo se supone que haga eso?, pregunté a pesar de que ya sabía la respuesta. Destruye todo lo que Gael tiene: su reputación, sus contactos, sus finanzas, pero para eso necesitas aliados, necesitas hacer que la red de sangre pierda interés en ti, y comience a verlo a él como una carga. ¿Y tú me vas a ayudar?, pregunté, consciente de que confiar en alguien más era un riesgo enorme. Voy a darte las herramientas, pero el trabajo sucio lo tendrás que hacer tú. Prepárate para la guerra, Emily. Porque esto no se va a acabar hasta que uno de ustedes muera. La llamada se cortó y en la oscuridad de la estación de autobuses me di cuenta de que las reglas del juego habían cambiado. Ya no se trataba solo de exponer a Gael, se trataba de aniquilarlo, y ahora yo también estaba dispuesta a ensuciarme las manos. La estación de autobuses estaba casi vacía, y las pocas personas que esperaban tenían la mirada perdida en sus teléfonos o en el suelo, completamente ajenas al infierno en el que yo estaba metida. Mi mente trabajaba a toda velocidad procesando cada palabra de Phoenix mientras me hacía la idea de lo que venía. La guerra estaba declarada. Miré el reloj en la pantalla de mi teléfono. Casi amanecía y no podía quedarme allí mucho tiempo. Sabía que cualquier persona que cruzara la puerta podía ser un asesino enviado por la red de sangre, o incluso Gael en persona, pero mi objetivo ahora no era huir, era aplastar a Gael de una vez por todas. Abrí el chat en el foro de La Sombra Roja y mandé un mensaje rápido a Phoenix: necesito cualquier información que tengas sobre la ubicación de Gael. Si desapareció, alguien debe estar cubriéndolo. Voy a encontrarlo y terminar esto. La respuesta llegó casi de inmediato: nuestros rastreos lo colocan en Valencia. Parece que está oculto en una finca privada al norte de la ciudad. Pertenece a un empresario llamado Eugenio y
Fuentes. Posiblemente otro de sus contactos de la red. Un frío me recorrió la espalda. Valencia quedaba a más de 300 kilómetros, pero si Gael estaba refugiándose en una propiedad privada significaba que planeaba quedarse allí un buen tiempo hasta que las cosas se calmaran. La voz de Fénix volvió a aparecer en la pantalla. Si vas a enfrentarlo, hazlo rápido. Tengo rumores de que Gael está planeando salir del país. Si cruza la frontera será casi imposible rastrearlo. Esa frase me atravesó el pecho. No podía permitir que escapara. No después de todo lo que hizo. Salí de la estación y tomé el primer autobús a Valencia. Durante el trayecto me debatía entre la ansiedad y la furia, intentando no sucumbir al miedo paralizante que me acechaba. Sabía que este sería el final de una forma u otra. Para cuando llegué a Valencia el sol ya estaba alto en el cielo. Me dirigí al barrio más cercano a la finca y conseguí un coche robado gracias a un contacto de Nico. Sabía que no podía acercarme directamente, así que conduje hasta una colina que dominaba el terreno. Desde allí podía ver la finca. Una construcción elegante rodeada de viñedos extensos. La seguridad era obvia: guardias armados vigilando la entrada principal y recorriendo los perímetros. No iba a ser fácil entrar, pero ya había anticipado eso. Respiré hondo y me aseguré de tener el cuchillo en el cinturón y la pistola que me había proporcionado Nico bien cargada. Me moví por la zona arbolada hasta encontrar una parte de la cerca que parecía menos vigilada. Escalé con rapidez y caí al otro lado, ocultándome entre los viñedos. Mientras avanzaba hacia la casa principal, de repente escuché pasos a mi derecha. Me agaché rápidamente detrás de unos arbustos y vi a uno de los guardias patrullando con la mirada fija en su teléfono. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, lo tomé por el cuello desde atrás y apreté con todas mis fuerzas hasta que dejó de moverse. Me aseguré de que estuviera inconsciente y le quité la pistola y la tarjeta de seguridad que llevaba en el cinturón. Con sigilo me acerqué a la casa principal. La puerta trasera estaba cerrada con un sistema electrónico, pero la tarjeta de seguridad funcionó a la perfección. Una vez dentro, el silencio era inquietante, roto solo por el zumbido de los aparatos eléctricos. Me deslicé por el pasillo principal, aguzando el oído en busca de cualquier sonido. Finalmente escuché voces provenientes de una habitación cercana. Me acerqué a la puerta y reconocí la voz de Gael. Ya he arreglado mi salida. En 2 días estaré en Italia y desde allí desapareceré. Nadie podrá encontrarme, decía con calma. Y la chica preguntó, una voz masculina desconocida. No importa si logra sobrevivir, ya no será un problema. La red la cazará, respondió Gael con una risita despreocupada. Sentí una rabia visceral apoderarse de mí. Respiré hondo y empujé la puerta con fuerza, apuntando con la pistola directamente a la cabeza de Gael. ¿Quién va a cazar a quién ahora, hijo de? Dije con una voz tan fría que incluso yo misma me sorprendí. Gael giró lentamente sus ojos, ampliándose en una mezcla de sorpresa y odio. El hombre que lo acompañaba sacó una pistola, pero disparé antes de que pudiera apuntarme, y el tipo cayó al suelo con un ruido seco. Gael se quedó inmóvil con las manos alzadas, y una sonrisa irónica en el rostro. Emily, no tienes ni idea de lo que estás haciendo, dijo con tono burlón. Claro que sí, te estoy destruyendo. ¿Qué se siente ser el cazado? Por una vez le escupí, apretando el gatillo solo lo suficiente para que sintiera la presión contra su frente. ¿Crees que esto va a resolverlo todo? Si me matas, la red no descansará hasta encontrarte, y cuando lo hagan, tu muerte será lenta, dijo mostrando esa calma tan característica que me daba asco. ¿Sabes qué? Prefiero eso a vivir escondida el resto de mi vida, contesté sintiendo que el odio me inundaba por completo. Antes de que pudiera disparar, otro guardia irrumpió en la habitación y me
Lanzó al suelo golpeando mi muñeca y haciendo que la pistola se deslizara bajo el sofá. Gael aprovechó para darme una patada en el estómago que me dejó sin aire. Luché por incorporarme mientras el guardia me sujetaba los brazos y Gael se inclinaba frente a mí, su rostro lleno de desprecio. ¿De verdad pensabas que podrías ganar?, susurró con voz venenosa, pero algo brilló detrás de él y en un segundo el guardia soltó un gruñido y se desplomó. Nico apareció, cuchillo en mano y expresión severa. No te metas con mis clientes, cabrón, soltó mientras limpiaba el cuchillo en el pantalón del guardia. Muerto. Gael giró sorprendido, pero no tuvo tiempo de reaccionar. Le asesté un golpe en la mandíbula que lo hizo tambalearse y aproveché para recuperar la pistola del suelo. Esto se acabó, Gael, le dije, apuntándole de nuevo. ¿Vas a matarme? Hazlo entonces, desafió él sonriendo con los labios ensangrentados, pero yo no quería solo matarlo, quería que sintiera el terror, la desesperación, quería que supiera lo que era perder todo el control. No, dije bajando el arma, primero vas a ver cómo todo lo que construiste se desmorona y después me aseguraré de que sufras. Fénix me había enseñado una lección valiosa. Hay cosas peores que la muerte. El sonido de las sirenas resonaba en la distancia. No sabía si se dirigían hacia la finca o si simplemente pasaban por algún lugar cercano, pero había algo de alivio en saber que no podía quedarse en este lugar mucho tiempo. Nico y yo arrastramos a Gael fuera de la casa, asegurándonos de mantenerlo esposado con las bridas que había tomado del guardia al que Nico apuñaló. La arrogancia en el rostro de Gael se desvanecía a medida que sus ojos se llenaban de terror real. Era la primera vez que lo veía realmente asustado, y eso me daba fuerzas. ¿Cuál es el plan, Emily? Porque tenemos a este cabrón, pero créeme que si aparece otro de sus contactos, vamos a estar jodidos, dijo Nico limpiándose la sangre de la mano con la camiseta sucia de uno de los guardias caídos. El plan es acabar con todo, respondí con dureza sin despegar la mirada de Gael. Caminamos por la finca hasta llegar al coche que habíamos dejado escondido entre la maleza. Empujamos a Gael al asiento trasero mientras Nico conducía, y yo mantenía la pistola apuntada a su cabeza. ¿A dónde vamos, Emily? Porque dudo que estemos llevándolo a la comisaría, preguntó Nico con un tono que mezclaba curiosidad y preocupación. A un lugar donde nadie pueda escucharlo gritar, contesté sin dejar que mis emociones me traicionaran. Condujimos durante 1 hora hasta llegar a un edificio abandonado en las afueras de Valencia. Antiguamente era un almacén industrial, pero ahora solo era un esqueleto vacío y oxidado, el refugio perfecto para hacer lo que debía hacerse. Arrastramos a Gael hacia el interior, sus pies golpeando el suelo con torpeza, aunque intentaba mantener la calma. Sus ojos reflejaban el terror que tanto tiempo había disfrutado infligir a otros. No tienes por qué hacer esto, Emily, aún podemos llegar a un acuerdo. Tengo dinero, contactos. Puedo ayudarte a desaparecer, dijo él con un tono desesperado que me provocó náuseas. Desaparecer, eso ya lo intenté, pero cada vez que cierro los ojos veo la cara de Valeria, veo tus manos destrozando su cuerpo mientras yo me escondía bajo la cama como una cobarde. Mi voz temblaba de furia, pero me obligué a mantener la calma. Eso fue un accidente, Valeria. Ella se metió en algo que no entendía yo. Yo solo quería enseñarle una lección, respondió su voz quebrándose mientras trataba de justificar lo que había hecho. Una lección, repliqué soltando una carcajada amarga. Claro, y las otras mujeres que asesinaste también necesitaban aprender algo. No. Gael bajó la mirada por primera vez, incapaz de sostenerme la mirada. Emily, no vas a ganar aunque me mates. La red me vengará, dijo en un intento patético de recuperar algo de control. La red, repetí con desprecio. ¿De verdad crees que les importas? Que van a mover un dedo para salvarte? Te
Traicionarán en cuanto se den cuenta de que eres un lastre y cuando eso pase quiero que recuerdes este momento. No puedes hacer esto, sisió la desesperación finalmente mostrando su rostro. Ya lo estoy haciendo, le respondí antes de girarme hacia Nico. Tienes el ordenador claro y los videos ya están listos. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Porque no hay vuelta atrás, dijo él con un destello de preocupación en sus ojos. Estoy más que segura, contesté sintiéndose con acento agudo. El odio me mantenía de pie. Conecté el portátil y activé la cámara asegurándome de que todo estuviera grabando correctamente. Apunté la lente hacia Gael, quien ahora parecía un animal acorralado, sudando y respirando con dificultad. Este video va a circular por todos los rincones de internet y tú, Gael, vas a confesar todo lo que has hecho, cada asesinato, cada negocio sucio, o te juro que esto no va a acabar aquí, dije. Con una voz tan firme que incluso Nico pareció estremecerse. No puedes hacer esto, suplicó Gael, sus ojos llenos de un miedo que parecía casi infantil. ¿Confiesas o prefieres que envíe este video a cada uno de tus socios junto con todas las pruebas que tengo? Créeme, van a querer silenciarte antes de que menciones sus nombres, respondí con una calma escalofriante. Gael se quedó en silencio por un momento considerando su situación, luego su expresión se rompió por completo. Está bien, hablaré, diré todo lo que quieras, murmuró con voz temblorosa. Empieza por Valeria, dije asegurándome de que la cámara captara cada palabra. Valeria, ella era un problema, no debió haberme desafiado, era un juego. ¿Entiendes? Un maldito juego que se salió de control, balbuceó, las lágrimas comenzando a recorrer sus mejillas. ¿Y las otras mujeres?, pregunté sin apartar la vista de la pantalla. Eran encargos, algunos míos. Otros de la red. Se suponía que las eliminara sin dejar rastros, pero algunas veces. Solo quería. Su voz se quebró y aunque me provocaba repulsión no lo detuve. Sigue hablando, dije sin piedad. Gael confesó durante casi una hora, mencionó nombres, lugares, detalles escabrosos de cada asesinato y mientras hablaba algo dentro de mí se enfriaba hasta convertirse en hielo puro. Cuando terminó su rostro era el de un hombre destruido, ya no quedaba nada de la arrogancia que me había aterrorizado durante tanto tiempo. ¿Contenta ahora? ¿Vas a matarme?, preguntó, su voz rota por la desesperación. Matarte, eso sería demasiado fácil, contesté mientras apagaba la cámara. Te voy a destruir, Gael, te voy a dejar vivir para que cada día despiertes sabiendo que todo lo que tenías se ha convertido en polvo. Eres un monstruo, susurró él temblando de miedo. Eso mismo dijiste sobre mí cuando intentaste matarme, no le recordé, devolviéndole su propia sonrisa cruel. Nico se acercó y me miró con admiración y un poco de horror. Eres más fría de lo que pensaba, dijo con una risa nerviosa. Aprendí de los mejores, contesté. Tomé el portátil y el video grabado. Este sería el golpe final, el que haría que Gael no volviera a levantar cabeza, pero lo que no sabía en ese momento era que también estaba a punto de desatar algo mucho más grande. 2 días después el mundo entero conocía la verdad. El video de la confesión de Gael se había vuelto viral en cuestión de horas. No importaba cuánto dinero intentaran mover sus contactos o cuántas amenazas lanzaran desde la red de sangre, la información estaba fuera de control. Había hecho que Fénix y su red se encargaran de difundirlo, asegurándome de que llegara a manos de periodistas, activistas y hasta autoridades internacionales. Nadie podía borrar aquello que yo había desatado. El rostro pálido y deshecho de Gael aparecía en todas partes, no como el hombre poderoso y carismático que había fingido ser, sino como el monstruo que realmente era. Su confesión había causado un impacto tan grande que incluso sus propios aliados comenzaron a abandonarlo. Desde mi nuevo escondite observaba cómo el caos se
desplegaba a mi favor, pero todavía quedaban cabos sueltos, y debía asegurarme de atar cada uno de ellos. Nico se había mantenido fiel al trato, y aunque me había ayudado a completar mi venganza, no me hacía ilusiones sobre su lealtad. Él trabajaba por dinero y yo le había pagado bien. Ahora estábamos en paz. Tienes que ser más cuidadosa, Emily. Lo que has hecho es impresionante, pero también suicida, me dijo Nico mientras bebía de una botella de whisky barato en el pequeño apartamento donde me escondía. No me importa, ya logré lo que quería. Ahora solo necesito asegurarme de que Gael nunca vuelva a levantar la cabeza, respondí sin apartar la vista de mi portátil, revisando cada noticia, cada artículo que mencionara su caída. Creo que ya lograste eso. ¿Sabías que sus propios hombres están vendiéndolo? La red de sangre se volvió contra él tan rápido como un perro hambriento. Ya no confían en él, y tienen razón, dijo Nico con una sonrisa torcida. Espero que sea suficiente, porque si no, dejé la frase en el aire sin necesidad de explicarla. Nico se inclinó hacia mí con esa mirada astuta que había aprendido a odiar y respetar al mismo tiempo. Y ahora que lo destruiste, ¿qué sigue para ti?, preguntó genuinamente curioso. Eso depende de lo que descubra. Hay muchas más personas implicadas en la red de sangre. Esto no se acaba solo con Gael, respondí sintiendo como la rabia aún ardía en mi interior. Eres implacable, Emily, pero si quieres un consejo gratis, dijo bajando la voz como si sus palabras llevaran un peso real. Desaparece, tómate el dinero que te queda y vete lejos, porque un día alguien peor que Gael va a ir tras de ti, y créeme, no todos son tan torpes como él. No, respondí. Nico tenía razón, pero una parte de mí no estaba lista para renunciar a mi venganza, no mientras supiera que la red seguía operando, protegiendo a monstruos como Gael. Sin embargo, no pude seguir pensando en ello porque una notificación de la sombra roja parpadeó en mi pantalla. Era un mensaje directo de Phoenix. Emily, hemos recibido información importante. Gael fue encontrado muerto hace menos de una hora. Torturado y desmembrado, sus restos fueron colgados en la puerta de un edificio en Valencia con un mensaje clavado en el pecho: los traidores siempre pagan. La pantalla pareció desvanecerse frente a mis ojos. Gael estaba muerto, no por mis manos, sino por aquellos a quienes traicionó la red de sangre. Había decidido cortar sus lazos con él de la forma más brutal posible. No sabía si sentir alivio o terror, porque aunque Gael había muerto, la red seguía viva, y ahora sabía que me buscarían con más fuerza que nunca. Nico me observaba con curiosidad mientras yo procesaba la noticia. Parece que te han ahorrado el trabajo, dijo con un tono burlón. No, Nico, esto es solo el principio, respondí con voz temblorosa. Cerré la pantalla del portátil y me levanté. La adrenalina comenzaba a desaparecer y el cansancio me golpeaba como un martillo, pero no podía permitirme descansar todavía. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Nico levantando una ceja. Voy a desaparecer, contesté con un peso en mi voz que incluso yo desconocía. Nico se limitó a asentir. Suerte, Emily, aunque algo me dice que no te vas a detener tan fácilmente, dijo dando un trago largo a su botella. Salí del apartamento sin despedirme. No necesitaba hacerlo. Sabía que Nico no era un amigo ni un aliado, era solo una herramienta que había usado para lograr mi objetivo. Mis pasos me llevaron a la estación de tren más cercana. Mientras caminaba entre la multitud me di cuenta de algo: la pesadilla había terminado, pero la guerra apenas comenzaba. ¿Qué ocurrió con cada personaje? Emily desapareció de la faz de la tierra. Algunos rumores dicen que continúa cazando miembros de la red de sangre por todo el mundo. Otros afirman que se retiró a una vida tranquila bajo una identidad nueva, pero nadie sabe la verdad. Gael torturado y asesinado por la
Red de Sangre. Como castigo por su incompetencia y traición, su muerte se convirtió en un mensaje para todos aquellos que intentaran desafiar el poder de la organización. Javier fue encontrado muerto en un callejón de Madrid días después de traicionar a Emily. La policía lo etiquetó como un suicidio, pero todos sabían que fue ejecutado por sus propios errores. Nico continuó trabajando en el bajo mundo, traficando información y ayudando a otros desesperados que buscaban venganza, siempre vigilante, consciente de que sus decisiones podían llevarlo al mismo destino que Gael. Fénix se convirtió en uno de los líderes más respetados dentro de la Sombra Roja, aunque nunca reveló su verdadera identidad. Siguió apoyando a Emily en la sombra, manteniendo un ojo vigilante sobre la Red de Sangre. La Red de Sangre, aunque la caída de Gael debilitó temporalmente su poder, la organización se mantuvo intacta, pero ahora tenían un nuevo enemigo, Emily, una sombra que se movía por la oscuridad dispuesta a destruirlos a todos.